Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a realizar la derivada de esta función. Para iniciar tenemos que observar que dicha función tiene una fracción. Entonces debemos de utilizar la derivada del cociente. Para lo cual vamos a derivar el numerador primero. Entonces vamos a escribir, lo cual quiere decir que vamos a obtener la derivada del numerador. Ahora recordemos que para derivar esto, primero debemos de derivar el coseno y después debemos derivar e a la x. También en la parte donde dice coseno podemos observar que existe una función que está dentro de coseno y dicha función es 5x a la 3 más 3. Entonces vamos a obtener primero la derivada de coseno. Debemos de recordar que la derivada de coseno es... Ok, mucha atención. Cuando estamos derivando coseno, lo que hacemos es convertir coseno en menos sen, pero lo que está dentro de coseno no lo cambiamos aún, porque a continuación tenemos que derivar lo que está dentro de coseno. Y lo que está dentro de coseno sería la derivada de 5x a la 3, que vamos a observar que nos da 3 por 5, 15, x a la 2. Y la derivada de 3 es 0, por lo tanto no tenemos que escribir más. Pero habíamos dicho que teníamos que obtener la derivada de coseno y también la derivada de e. Pero debemos de recordar que la derivada de e queda completamente igual a e. Entonces sería menos e a la x. Y aquí podemos observar la derivada de lo que estaba en el numerador. Es decir, la derivada de coseno de 5x a la 3 más 3 menos e a la x. Pero en este punto tenemos que recordarnos por qué inicié con eso. Yo inicié con la derivada del numerador porque la derivada del cociente debemos de recordar que era igual a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada, por el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Si tenemos en cuenta esto, entonces ya tenemos en esta parte la derivada del de arriba. A continuación vamos a trabajar con la derivada del denominador. Vamos a trabajar primero con las derivadas para luego acomodarlo según nos dice las fórmulas. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Si observamos, lo que quiere decir aquí es que vamos a hacer la derivada del denominador. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de transformar esta expresión en otra para que sea más simple de derivar. Por ejemplo, tenemos raíz cuadrada, entonces podríamos escribir. Ahora debemos de transformar esta expresión en otra que sea más simple de derivar. Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada, podríamos escribir, lo cual quiere decir que vamos a derivar una tangente que está elevada a la 1 medio. Y dentro de esa tangente tenemos una expresión algebraica. ¿Por qué es mejor hacer esto? Porque de esta forma nosotros podemos ir identificando varias partes de la derivada. Por ejemplo, podríamos observar que tenemos una expresión dentro de la tangente. Podríamos observar que tenemos tangente. Y debemos observar que tangente está elevado a la 1 medio. Es decir, tenemos que obtener la derivada del exponente, luego la derivada de la tangente y para terminar la derivada de lo que está dentro de la tangente. Y entonces debemos de recordar todas las partes que tenemos de derivar. Sería derivada del exponente, es pasar el exponente a multiplicar
y escribimos lo que está en la base del exponente completamente igual sin hacer ningún cambio. Y debemos de recordar que al exponente le restamos 1. Si nosotros hacemos 1/2 menos 1, el resultado es menos 1/2. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Ok, pero lo que acabamos de obtener es la derivada del exponente. A continuación vamos a obtener la derivada de la tangente. Y debemos recordar que la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Pero resulta que no vamos a derivar lo que está dentro de tangente, entonces lo volvemos a escribir dentro de secante. Y esto es la derivada de la tangente. A continuación vamos con la derivada de lo que está dentro de tangente. Es decir, vamos a obtener la derivada de 3x a la 2, que sabemos que tomamos el exponente 2 y lo multiplicamos por el 3 y eso nos da 6. Le restamos 1 al exponente 2, entonces nos queda x a la 1, pero el 1 no hace falta escribirlo. Luego la derivada de 2 es 0, por lo tanto tampoco hace falta escribir. Con esto casi tendríamos listo el resultado de la derivada de la raíz cuadrada de tangente de 3x a la 2 más 2. Simplificando un poco esta expresión, nos vamos a dar cuenta que podemos cancelar este 6 con este 2. Bueno, cancelar no, simplificar. La mitad de 6 es 3. Entonces, al final, la derivada de la raíz cuadrada de tangente de 3x a la 2 nos va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que no se trata de que estemos haciendo algo especial, nada más sacamos la mitad del 6 con el 2 de abajo y nos quedó 3x. Tangente está aquí y secante está aquí. Es decir, lo demás lo volvimos a copiar. Y esto sería la derivada de la raíz cuadrada de tangente de 3x a la 2 más 2. Ahora podemos observar que la derivada del de arriba está en esta parte y la derivada del de abajo está en esta otra parte. Ahora ya podemos empezar a organizar esto de la forma que indica la derivada de una fracción. Esta forma me decía derivada del de arriba. Entonces vamos a escribir lo siguiente. La fórmula continúa diciendo que la derivada del de arriba se multiplica por el de abajo sin derivar. Es decir, escribimos y esta sería la primera parte de la fórmula de la derivada de una fracción. Luego la fórmula dice menos. La fórmula dice que vamos a escribir el de arriba sin derivar. Es decir, tendríamos que escribir después del menos. Y según lo que dice la fórmula, tenemos que escribir aquí multiplicando la derivada del de abajo. Es decir, vamos a escribir aquí a la par. Todo esto sería lo que va en el numerador de la fracción que resulta de obtener la derivada de h. Pero esto va sobre el de abajo al cuadrado, dice la función. Entonces el de abajo al cuadrado sería elevado al cuadrado. Que si observamos, pues si fuese el objetivo simplificar toda esta expresión, pues el cuadrado y la raíz se cancelan, pero realmente a esta altura no estamos centrados en ese detalle. Entonces, según lo visto todo anteriormente, podemos afirmar que la derivada de la función h es igual, y de esta manera terminamos la derivada de la fracción que tenía la función h de x.
Aquí podemos ver la derivada de h de x. Aquí tenemos la derivada del que está en el numerador. En esta parte tenemos el denominador sin derivar. En esta parte tenemos la derivada del denominador. Y en esta parte tenemos el numerador sin derivar. Y en esta parte tenemos el denominador elevado al cuadrado.